Hola, muy buenas. Mi nombre es Álvaro Encabo. En esta tarea pues he preferido hacer esta explicación de lo que es la pausa a través de este programa que utilizo con mis alumnos cuando tengo que dar alguna explicación concreta de algún tema que no ha podido quedar claro, ¿no? Y ya que estamos hablando de pausa, de tonalidad, de expresión, de forma de decir los versos, pues he pensado que es la mejor manera de explicar la importancia que el lector tiene que hacer sobre la pausa que se hace al final de los versos y la pausa sintáctica que marca los puntos, las comas, los dos puntos u otro signo de puntuación, ¿no? Entonces he elegido este ejemplo de Calderón de la Barca que aparece en la tarea 9 y lo que quiero es distinguir más que nada pues eso, esa tonalidad final, esa entonación que se da al final del verso y la diferencia que tiene con respecto a la prosa. ¿De acuerdo? Pues comenzando con ello, voy en primer lugar a narrar, a leer, entonando tanto uno como otro. El de arriba que sería el de prosa y el de abajo que sería el versificado, el escrito en verso, el auténtico, por así decirlo, y luego voy a establecer algunas diferencias básicas en cuanto a esa tonalidad en función a cómo lo representamos en la línea, ¿no? Por ejemplo, si empezáramos a narrar la parte de prosa sería de la siguiente manera. El filósofo era un borracho barbón, o quien le diera más de 1000 bofetadas, quejárase después de muy bien dadas. Vamos a ver ahora cómo en el verso encontramos la situación contraria. Vamos a hacer varias pausas dadas por el final del verso o por los puntos o por el punto de la exclamación que tenemos ahí, ¿no? Sería de la siguiente manera. El filósofo era un borracho barbón, o quien le diera más de 1000 bofetadas, quejárase después de muy bien dadas. Podemos observar, por tanto, dos cuestiones. Parándonos en la primera parte, el filósofo era un borracho barbón. Si lo ponemos en prosa, al no ver ningún signo de puntuación, hacemos la frase de corrido y sin ningún tipo de entonación, solamente la que va aumentando y disminuyendo, del principio al final como hacemos normalmente en la prosa. Pero claro, al ponerlo en verso y dividir el filósofo era y en otro verso siguiente un borracho barbón, hace que la pausa final se tenga que hacer. Por ejemplo, el filósofo era un borracho barbón. No he hecho ninguna pausa. Si la divido, sería el filósofo era, alargo la última parte, y ahora le doy el tono al principio otra vez. Un borracho barbón. Y acabo otra vez ahí, porque hay un punto que me da un signo de puntuación lingüístico, sintáctico. Empezaría, y además con una exclamación, ¡oh, quien le diera! Y alargo esa A como tono final, que relaja, suave, para empezar otra vez fuerte. Más de 1000 bofetadas. Más de 1000 bofetadas. Si lo dijera en prosa, sería, ¡oh, quien le diera más de 1000 bofetadas! Doy el tono del principio porque es exclamación, pero no corto a mitad porque no hay nada que me lo impida. En este caso lo que me lo podía impedir sería el final del verso, ¿no? Que no lo hay. En la última parte, pues al ser el verso continuo, no diríamos nada. Quejárase después de muy bien dadas. La única distinción con respecto a la prosa y el verso en ese caso concreto es esa exclamación final que hace que como pausa final del verso pues empiece de nuevo con el quejárase de una forma fuerte. Con lo cual termino con esta explicación volviendo a leer, entonando tanto uno como otro para que se vuelvan a ver la diferencia que más o menos he explicado. El filósofo era un borracho barbón, o quien le diera más de 1000 bofetadas, quejárase después de muy bien dadas. En cambio en verso sería, el filósofo era un borracho barbón, o quien le diera más de 1000 bofetadas, quejarse después de muy bien dadas. Pues nada, espero que le parezca interesante también la forma en la que he podido explicar esta parte, puesto que creo que, como he definido antes, si hablamos de entonar, si hablamos de la dicción, del contar, pues es lógico y creo que puede ser mejor entenderlo desde un punto de vista expresivo, ¿no? Y más que de explicarlo con palabras de forma textual, que quizás quedaría un poco más menos claro. Por lo menos
así lo pienso. Pues nada, muchísimas gracias y espero que le haya gustado la aplicación. Un saludo.